Pues aquí continuando con lo que nos quedamos, con esta reflexión sobre el asunto de interpretar los mandamientos, seguimos y continuamos con esto de la interpretación. Y, por ejemplo, quería citar un poco más de ejemplos. Eh, por ejemplo, dice en una parte el libro de la carta de Juan, donde dice que un nuevo mandamiento les doy, ¿verdad? Que Dios dio un mandamiento que era nuevo, o sea, que no estaba en los 10 mandamientos. O sea, para terminar de este asunto de que supuestamente los 10 mandamientos son como la totalidad del asunto, pero eh, pues parece que es una especie de obsesión, ¿verdad? Pero que parte, como lo dijimos, de que supuestamente se entiende, se creen entender lo que son los mandamientos y creo que ahí está el problema, no hay esa contundencia, esa claridad. Una parte de la Biblia también dice, ¿verdad? Que el que no ama a su hermano es un homicida. Y ustedes saben que el mandamiento dice no matarás. Pero bueno, yéndonos a nada más a esa palabra, dice la Biblia que no matarás. Pero ¿qué es no matar? O sea, ¿qué es matar? Pues es quitarle la vida a alguien. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesús explica las cosas, dice que el que no ama a su hermano es un homicida, o sea, es un asesino. Entonces ahí aparece otra vez otro ejemplo. Aunque el mandamiento dice no matarás, resulta que una persona que desprecia a su hermano es un asesino. O sea, y luego dicen que sí entienden el mandamiento, pero no es así. Ya explicamos en el otro video que cuando la Biblia dice ama a tu prójimo, a Jesús le preguntaron, ¿qué es amar al prójimo? Y Jesús sabía, eso sí lo sabía muy bien, porque para eso vino a explicarnos qué es amar al prójimo. Y dice que es dar la vida por tus amigos. O sea que el mandamiento, si se traduce o si se evoluciona, tendría que decir, da tu vida por tus amigos. Así tendría que ser el mandamiento. Y si vemos qué es dar la vida por los amigos, también nos tenemos que dar cuenta pues que no sabemos, sino que estamos en un proceso de vivir para obtener la oportunidad que Dios nos da de hacer eso, o sea, de dar la vida por los amigos. Entonces, como resumiendo el asunto, para los porque parece que son muchos que sí, que saben lo que es el mandamiento, pues yo creo que no. No, no, no. Ya ven cómo se dice que todo se resume a esos 2 mandamientos. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero que se diga no significa que se entienda. Que se diga no significa que se esté haciendo. Y si podemos pensar en un error de la iglesia, pues es ese, muy sencillo. No amas a Dios y no amas a tu prójimo, como la Biblia te lo está pidiendo. Y ahí va resumido todo lo que la iglesia necesita. Eh, o sea, ¿qué más puedes decir sobre esto? Estaba yo recalcando acá que todos los mandamientos y todas las palabras que se usan dice, son letras. Ahora, ¿qué es eso? Porque dice que la letra mata. Si ustedes se fijan, toda la expresión de Dios son letras, toda. Pero si el espíritu no aparece, pues la letra te va a matar. Porque dice que la letra mata, pero el espíritu edifica. Y entonces es una humildad, es una actitud espiritual
la que hace que tú funciones como cristiano. Y en esto, pues sí, es solamente la oración. Y es como dice Pablo, dice que el Evangelio no consiste en palabras de humana sabiduría, sino que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y así sigue hablando y explicando. Y a lo que va es a llegar a la fe. Dice que obra por medio de la fe. Que Dios está dando esa, pues esa opción, esa posibilidad de que lleguemos a la fe. Y entonces aquí la pregunta que tenemos que hacernos es por qué sea tan complicado entender esa cosa, que es la fe. Porque, por ejemplo, en el caso de Pablo, pues tenía fe, pero tenía una inteligencia, ¿no?, que Dios le dio, y él lleva con su inteligencia, llega a la comprensión de la fe. Yo muchas veces, bueno, me he preguntado por qué dice Jesús, ¿no? Cuando encuentra a Pablo, que lo andaba persiguiendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando se aparece Jesús a Pablo? Y Pablo dice, ¿quién eres? No se le aparece, ¿verdad? En el camino. Y ya Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces Pablo ya empieza a ver de qué se trataba el asunto. Y entonces Dios le enseña qué era lo que estaba pasando, que jamás, o sea, jamás Pablo lo iba a entender. O sea, él estaba persiguiendo a los cristianos y no le cabía en la cabeza, ¿verdad?, qué era esa cosa, que era el cristianismo, pero Jesús se la revela y lo manda a Jesús a explicarle a la gente por todo el mundo en qué consistía esa nueva situación, por decir así, porque es el Evangelio, son las nuevas de salvación. Y ahí está una palabra clave, dice que son nuevas, o sea, son cosas inimaginables que pasan en el alma y que revelan la voluntad de Dios. Ahorita estaba yo escuchando un, una prédica que hablaba de qué era la religión verdadera. Y y esa es la preocupación de todos, o sea, que podamos ingresar al conocimiento de esta religión que es verdadera, y que solo se puede acceder a ella si tienes pues sí, un corazón, o sea, consagrado a Dios. De otra manera, pues es algo que se te va a resbalar, que no vas a entender, que se va a perder. eh, y pues estamos ante el milagro de eso. Y el milagro es que sucede algo que es sobrenatural. Sucede algo que es ese poder. Y que es un poder, como dice también Pablo, inescrutable. O sea, es un secreto. Es un secreto que está funcionando, que está moviendo todo lo que somos. Y se mueve más a través del deseo que tenemos en el corazón de darle a Dios todo nuestro ser. Y ahí está toda la respuesta. Pero entonces no es una fórmula como si fueran una receta,
sino que es un empuje, es un movimiento, es una justicia, es una virtud que se están haciendo y que hace el bien de forma genuina, auténtica y de forma arrasadora. Es una cosa que no se puede dominar. Dice que es el amor de Dios que traspasa todo entendimiento. Y a eso es a lo que tenemos que acercarnos y orar en el nombre de Jesús. Que nuestra vida llegue a la comprensión de la verdad suprema y que no seamos especulativos, o sea, que no seamos nada más entes que están imaginando, sino que la religión es poder y es una acción y es una creatividad y es una propuesta y es una empresa porque se emprende y se toca la realidad y se hace algo concreto y se muestran los frutos de lo que Dios es. Y ahí está todo lo que Dios manifiesta y que necesitamos en esta hora de nuestras vidas, ser conmovidos, ser transformados, desarrollar esta fe e ir más allá porque Dios es lo que quiere. Pero sí es cierto, o sea, somos seres humanos, tenemos muchos defectos, pero en medio de esto, o sea, Dios nos habla y esperemos que así sea, que tengamos profecía, que oigamos mucho más la voz de Dios y que continuemos en el camino. Gracias.